Ya, entonces vamos a trabajar en primera instancia con un cliente Windows. Si no lo tiene el cliente Windows, yo tengo uno acá listo, no se apure con ello. ¿Ya? Y lo otro es que tenemos que tener también una máquina AWS. Recuerden que la semana anterior estuvimos trabajando en un servidor web y FTP, ¿se acuerdan? Sí. Local. De hecho, eso fue lo que levantamos, un sitio local, lo hicimos correr, lo probamos, subimos un archivo, pero ahora quiero que hagamos lo mismo pero en AWS, por lo tanto el mismo servidor, el mismo tipo, ¿cierto?, que hemos estado trabajando, lo levantan en Amazon Web Service, ¿vale? Porque levantemos el rol en la nube y también comprobemos que esto funciona correctamente. ¿Ya? Así que vamos a ir haciendo las pruebas. Yo tengo el local, el servidor local para que revisemos. Vamos a recordar lo que teníamos la semana anterior y la tarea que quedó pendiente era que lo hicieran también en la nube. El servidor local, tengo el NS1, tiene el servicio de Internet Information Service y también tiene el servicio de FTP. Pero bueno, ¿se acuerdan que lo hicimos? Levantamos, probamos, hicimos una página, ¿cierto?, de muestra, un sitio por default. ¿Ya? Esto mismo yo lo quiero hacer ahora, quiero replicarlo en la nube, para también ver una página web y subirla a la nube, ¿ya? Y comprobar que el servicio web y FTP están en ejecución. ¿Ya? Así que voy a hacer lo mismo pero en AWS. Voy a comprobar también el IP, voy a mostrar que nuestro servicio está en ejecución por acá y ahí está, es el 5490. Ahí tengo el sitio local, ¿cierto? Este es el servidor que hicimos la semana anterior. Ahí subí una página de muestra. Yo les dije, hagan un sitio y lo suban a la nube, ¿cierto? Ya. Pero para ello necesito tener instalado Internet Information Service y también tener instalado el servicio de FTP. ¿Ya? Bajar la página que venía por default para no tener problemas con el puerto 80 y crear un nuevo sitio y una nueva carpeta. Voy a hacer este paso entonces, lo mismo que hice local, pero lo voy a hacer en la nube, ¿vale? Para que veamos cómo se hacía. Entonces, la máquina de la nube, voy a trabajar con la nube. Yo levanté mi servidor para ir mostrando cómo se hacía. Vamos a hacer la replicación, ¿cierto?, de lo mencionado. Así que estoy conectado ya. Mi máquina de AWS en la nube mediante escritorio remoto. Entonces, en el servidor de la nube tenemos que, si no lo he instalado el rol, hay que instalar el rol que se llama Internet Information Service, ¿cierto? Sí. Voy a repasarlo acá. Esta máquina entendemos que ya está lista, la configuración inicial básica y nos faltaría, ¿cierto?, levantar el servidor, el servidor de acceso a la web. Ya por el resto de cosas ya estaría listo, el NS1 que tengo en AWS. Entonces, pregunta, ¿cómo se instalaba un rol? ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿Cómo instalamos el rol de servidor? Teníamos que ir cuando vimos la administración del servidor. Ya. El Server Manager. Server Manager, aquí estoy en la nube, voy a salir de la nube. Sí. Y debo instalar el rol. Recuerden que nosotros instalamos un servidor web que puede ser un servidor frontend o backend, ¿cierto? Si es servidor web es solamente de lenguajes frontend y si es servidor de aplicaciones, lenguajes backend. Entonces ahí tengo que decir qué quiero instalar. ¿Ya? Un servidor web sería sencillo y solamente soportaría lenguajes básicos como HTML, JavaScript, CSS. Pero en cambio si mi futuro implementación me piden desarrollar un servidor que sea con conexión a base de datos, por ejemplo, que compila SP, ahí debo pensar en un servidor de aplicaciones y ahí había que habilitar módulos, ¿cierto? Siempre el servidor de aplicaciones
tiene un nivel más alto que el servidor web, porque soporta más lenguaje y más funcionalidad. Ya. Entonces, debo ver los roles a instalar. En este caso, se hacía en añadir roles y características. Ahí está. Entonces, la máquina, este no lo he instalado al servicio, lo voy a hacer ahora, para que vamos recordando, pero ahora en la nube. ¿Ya? Y finalmente levanta el sitio web y haga todo lo que hicimos en forma local. Y lo probé. Ya. ¿Qué hacía después? Seleccionaba el rol, ¿cierto? Ya, el rol que sería servidor web. Instalar nuestro servicio. Selecciono el rol. Uno de los principales motivos para implementar servidores que sirven tener IP estática, ¿cierto? Los servidores siempre corren con IP estática independientemente si tienen una o más tarjetas de red. ¿Ya? A diferencia de los equipos clientes que no lo requieren. Por eso nosotros lo hicimos en un principio de esa forma. El servicio a instalar sería Web Server Internet Information Service, ¿cierto? ¿Ya? Que a mí me parece ahí como estado no instalado. ¿Ya? ¿Qué venía después? ¿Qué aplicaba después? De que selecciono el servidor Web Internet Information Service. No, es que estoy en la pestaña de remover, por eso. Ya. Estoy en la pestaña de añadir o de remover. Instalar Internet Information Service, Web Service. Ya. Estamos en el rol y características. Estoy repasando la configuración. Ya. Siempre vayan revisando su resumen de instalación de roles que aparece aquí en la misma administración. Ahí está mi máquina, se llama NS1WS. Selecciono el rol que sería Web Server, perdón. Ya. Y is Internet Information Service. Y voy a la segunda pestaña, ¿ya? Sería la siguiente, donde me dice que se va a instalar un servidor web básico para aplicaciones web básicas. Después me pregunta qué otro servicio adicional quiero instalar. En este caso no vamos a trabajar con un Net Framework, porque de hecho se puede instalar un Net Framework para aplicaciones de .NET. En este caso vamos a bajar con Net Framework más actualizado, que sería el 4.6, que ya lo trae, ¿cierto? Sí. Pero me pregunta si quiero implementar lenguajes como ASP.NET, pensando que yo quiero transformar esto en un servidor de aplicaciones, ¿cierto? Ya, bien ahí. Y vamos ahora a implementar lo que es el servidor o los roles de servidor. En estos roles de servidor me pregunta qué tipo de servicio adicional quiero instalar y le digo FTP Server, ¿cierto? FTP Server, siempre van de la mano ambos. Y en Application Development aparecen, ¿cierto?, las extensiones que yo pudiese instalar para los lenguajes, ¿cierto?, por el lado del servidor. Ahí dice ASP.NET, .46, CGI. El 3.5 no lo voy a instalar porque voy a considerar la versión más reciente. Entonces instalo ASP.NET Extensibility para 4.6, ASP.NET 4.6, CGI y SAPI Filter, Server Side y Web Server. Ya. Uno siempre prepara el servidor pensando en distintos tipos de lenguaje o entornos, pero tú puedes agregar posteriormente. Ahora, esos requisitos te los podría dar el desarrollador. ¿Sabe qué? Necesito que me instale un servidor de esta característica y tú tienes que instalarle esto, funcionalidades de acuerdo a la necesidad o tipo de framework que vaya a utilizar. Por eso, como no lo tengo claro todavía, eso tengo que ponerme en contexto con quién va a trabajar en el área de desarrollo. ¿Ya?
qué necesita y yo le preparo qué necesita. Pero para partir siempre tiene que ser un servidor web y FTP. Después, ¿qué venía? Vamos a la instalación. Ahí me dice que se va a instalar el web service y el application service con algunos lenguajes y además el FTP. Lo que hicimos el otro día en forma local. Perfecto. Después que se instala los roles, vamos a ver que esté efectivamente la carpeta de instalación alojada que se llama inetpub www.rot, ya, que la pueden ir comparando con la carpeta que hicieron en el servidor local el otro día. Tiene que ser la misma ruta, tiene que ser exactamente igual. Por eso yo tengo la otra máquina para ir haciendo la comparación entre ambos. ¿Ya? Me estoy instalando. Luego configurar el servidor FTP y por último subir un archivo. Hicimos finalmente en la nube. Y ese archivo se ha visto por la página, a través de una página web, a través de un cliente Windows. ¿Qué cliente la red? Tengo uno por acá, ¿cierto? Porque ustedes tengan lo mismo, es un cliente Windows. Entendiendo también que el implementar en la máquina de AWS es un poco más lento el proceso, ya que una máquina, ¿cierto?, que está en forma remota y es que no es lo mismo que hacerla en forma local, ¿ya? Porque también dependemos de la conexión y velocidad de internet, ¿cierto? Por eso a veces los resultados no son tan rápidos como esperamos en la implementación, porque entendemos que la máquina puede ser rápida, pero quizás mi conexión no es lo suficiente rápida para conectarme a la máquina. No es lo mismo tener una aquí en vivo y estar trabajándola aquí directamente. Siempre va a ser mucho más rápida que una máquina que está en la nube, ¿ya? Ya, como les decía, como nosotros una vez que terminamos de instalar el rol, sabemos que esto ya está ejecutándose, tenemos que ir a revisar los directorios donde se deberían instalados. Y esos directorios del servidor son el que se llama inetpub y www.rot, y ahí aparece, ¿cierto?, la carpeta donde nosotros tenemos los archivos iniciales, la llamamos la carpeta raíz. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez que está en ejecución, voy a comprobar si esto yo lo puedo visualizar desde el mundo exterior, es decir, de una máquina a un cliente. ¿Ya? Y a través de la IP pública lo vamos a hacer. A través de la IP pública. Entonces, tomo la IP pública de AWS, de la máquina, y la vamos a revisar. Y debería haber, a través de la IP pública, si esto está ejecutándose, el sitio web por defecto, que sería este, ¿cierto? El Internet Information Service
dando la bienvenida. ¿Ya? Está corriendo el servicio. Ya. Eso, en la página que nosotros acabamos de decir, esa carpeta donde están los archivos HTML de ejemplo, es eso. Ahora, esto yo quiero llevarlo un poquito más pro y quiero hacer mi propio sitio, ¿cierto? Mi propio sitio. La idea de un servidor web es que, y de aplicación es que sea un servidor, el de alojamiento para distintos tipos de contenido, y no solamente una página, sino que pueda tener varias de ellas, y yo pueda render el servicio, ¿cierto? Te riendo un espacio para que tú montes tu sitio web o tu aplicación y la puedas ejecutar en la nube. Entonces, para ello requerimos crear los directorios correspondientes en la máquina de la nube, y además de ello necesitamos también configurar lo que se denomina los sitios virtuales, ya que es lo que vamos a hacer ahora. Los sitios virtuales. Yo ya sé que está en ejecución, sé que está andando mi plataforma, y vamos a ir a probarla. De hecho, aquí voy a probar desde el mismo cliente, de un cliente cualquiera. Voy a probar la dirección IP que acabamos de implementar. En mi caso sería el IP pública 54.86.235.16, y también ve la misma página. Ahí está. Estoy haciendo las pruebas directamente a un cliente Windows 10. Si usted quiere probar, ahí tengo uno ya, un cliente Windows 10 también instalado. Bien. Después que entonces tengo el servicio en ejecución en la nube, ¿qué es lo que había que hacer don Pablo? Había que crear una carpeta alojada, como lo estoy viendo acá. Aquí estoy mostrando la máquina de la semana anterior, local, y debo hacer una carpeta ubicada dentro de InetPub, dentro de www, ¿cierto? Ahí, esa es mi raíz. ¿Por qué esa carpeta? Porque después voy a subir un archivo que va a ser un index HTML. ¿Ya? Entonces, en la máquina virtual debo crear en la carpeta raíz una carpeta que se llame sitio 1, ¿ya? En el servidor. Dentro de la carpeta www, la ruta, InetPub, www, ahí sitio 1. Sitio 1. Bueno, entendamos que ahí nosotros vamos a montar nuestro sitio en un momento, ¿ya? Como lo hicimos la semana anterior. Después, ¿qué más hacía? Después de crear esa carpeta local, debo ir a la configuración de Internet Information Service para configurar un sitio virtual. Por eso abro Internet Information Service Manager, donde me pregunta, en este caso, o me muestra que hay un sitio por defecto que ya está ejecutándose, que se llama Default Website, que es el que acabamos de ver hace un momento atrás. Y lo que hay que hacer es detenerlo. Vamos a detener este sitio, ¿ya? Así que yo lo voy a bajar para poder utilizar el puerto que utiliza, que por defecto es el puerto 80, ¿cierto? 80. Yo quiero hacer mi página por el puerto 80, pero no puedo hacer mi página mientras ese sitio esté en ejecución, porque si no hay un conflicto que los dos sitios van a tener el puerto 80 activo. Entonces, uno o lo otro. Ahora, yo podría haber hecho lo siguiente, haber hecho otro sitio apuntando a otro puerto distinto, ¿cierto? Que explicábamos el otro día. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar el sitio, detenerlo, el sitio por defecto, stop, y voy a crear mi propio sitio, ¿cierto? Así que el que venía originalmente lo voy a bajar, y en sites o sitios voy a crear un nuevo website, ya, añadir website, que se va a llamar sitio 1, igual como lo hicimos el otro día, y que apunte a la ruta física, que sería la carpeta creada, ¿cierto? La que hicimos hace un momento atrás, que se llamaba sitio 1. Sitio 1. Entonces, que apunte esa carpeta, porque van a estar alojados los archivos que va a tener ese sitio web. ¿Ya? Sitio 1, sitio 1. Me pregunta también, el puerto está al 80, puerto 80, protocolo HTTPS, y le digo que sin asignar ningún IP, porque el servidor podría estar trabajando con los dos tipos de protocolos, podría trabajar con IPv4 y podría trabajar con IPv6. Entonces por eso le digo sin asignar ninguna, podría ser las dos, ¿vale? Y ahí creo mi ruta lógica hacia la ruta física. Por eso es importante que el nombre del directorio se llame igual que el sitio virtual, para no confundirse, porque en un momento tú puedes tener cientos de sitios, ¿cierto? Y cientos de carpetas, entonces tienes que entender cómo se apunta una a la otra.
Por eso al sitio físico yo le puse sitio 1 y al sitio virtual le puse sitio 1, o sea, sitio 1 con sitio 1, que cae de cajón, que sigue la forma más sencilla de hacerlo, ¿cierto? He visto también que algunos administradores de sistemas que le ponen cualquier nombre a la carpeta física y cualquier nombre al sitio virtual y después no saben cuál es cuál y a dónde apunta. Oye, este sitio a dónde va o dónde se aloja en su archivo. Por eso hay que ser ordenado, ¿vale? Perfecto. Le digo ok. Ahí me dice la advertencia, atención. Hay un sitio que está usando el puerto 80, me dice. Entonces podría tener un problema o conflicto. Le recomendamos que use otro puerto, simplemente no use el otro sitio mientras el otro está en ejecución. Lo que hicimos recién. Le digo, ok, entiendo. Y ahí dice que crea sitio 1 y en el resumen, no sé si lo están a ver, dice que ambos están con el puerto 80, pero el otro está detenido, no puedo levantarlo, ¿cierto? No puedo levantarlo, todo por el puerto 80. En Sites, arriba, pincha Site y ahí te aparece el resumen. No sé si el otro está detenido o Ah, sí. no lo pueden todavía. No lo podría levantar porque ya tengo uno en el puerto 80 en ejecución. ¿Qué pasa si quiero levantar? Me da un error, me dice, ¿sabe qué? Hay otro sitio que usa el puerto 80. Entonces te funciona como uno solo. Por ejemplo, si hay uno solo, como en el ejemplo de los MOS, del desktop, o algo así, funciona. Más o menos sí, pero aquí a lo que hace referencia es que yo podría tener muchos sitios, muchas páginas web, pero siempre y cuando estén en distintos puertos. Y todas podrían apuntar a la misma dirección IP. ¿Ya? A la misma IP. Eso quiere decir que, por ejemplo, mira, para que les quede más claro esta decirlo, tú montas un servidor, ¿ya? Un servidor, va a tener una IP pública, ¿cierto? IP pública. Y tú dices, chuta, entonces, ¿qué hago? Por cada sitio debo tener una tarjeta de red distinto. No, pues sería imposible tener 1000 sitios, 1000 páginas web y con 1000 tarjetas de red. Entonces, ¿qué se hace? Que, por ejemplo, lo que tú vas haciendo, aquí voy a poner una IP pública, por ejemplo, la punto 15. Quiero tener un sitio para un cliente. Entonces le digo que ese sitio lleguemos hacia él a través del IP del servidor, pero a través del puerto, por ejemplo, 81. Y puedo tener otra página web en otra carpeta diferente que apunta a la misma IP del servidor, pero esta va en el puerto 82. Entonces aquí podría tener el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3, Puede el ser sitio la 4. misma red, pero diferentes puertos. El puerto me permite saber que yo tengo alojado, lógicamente, otro contenido, pero que está a través de la misma tarjeta. El puerto diferencia. ¿Ya? Es el negocio del hosting, pues si no, ¿cómo te renderían espacio para subir páginas? ¿Ya? Entonces cada usuario, cada cliente que contrata un servicio tiene un espacio físico de arrendamiento donde tú guardas tu archivo, tu página web que publicaste, pero para que no sea igual que la de la otra persona que está contratando un servicio, el puerto es distinto. Pero estamos en el mismo servidor técnicamente, ¿cierto? Eso se llama sitios virtuales. Porque no son sitios físicos, son virtuales. Pues se entiende que yo apunto con uno y otro puerto para llegar, pero están alojados en el mismo lugar. ¿Vale? En la misma máquina, ¿cierto? Por eso apuntamos a la misma dirección pública y podemos hacer 1, 2, 3 o 4 sitios. Ya, los que quieran. ¿Vale, Chayo? Ahí les queda un poquito más claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces tengo sitio 1, perfecto, tengo puerto 80 en uso, el otro está detenido el sitio, si no, no podría hacerlo. Y lo que viene ahora, dentro de la configuración del sitio, es que debo indicarle cuál va a ser el documento raíz, ¿cierto? El documento raíz significa con qué documento va a ser el principal de ese servidor, de ese sitio, perdón. Entonces le digo en default document y me muestra un listado de extensiones, ¿ya? De posibles extensiones de archivo. Yo le digo, ¿sabe qué? Mi sitio web quiero que el archivo inicial o índice, por eso se llama índice, sea el index.html. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo muevo al primer lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero hacer un sitio que sea ASP y veo que no está en las extensiones ASP, un índice ASP? Tendría que añadirlo y dejarlo en el primer lugar, porque de lo contrario no sabría qué tipo de extensión estamos usando o si hay algún sitio con ese tipo de contenido. Siempre hay que dejarlo en el primer lugar, el que yo quiero que revise o abra. En este caso, como voy a hacer a continuación un índice HTML, lo dejo hacia arriba, ¿cierto? Lo muevo para que el primero que busque o el primer tipo de archivo sea ese. ¿Ya? Perfecto, ¿cierto? Sitio 1, perfecto. ¿Vale? Ya. Voy a reiniciar ese sitio 1, restart. ¿Qué debería pasar ahora? Si yo quiero ver esa página que estamos probando. Entonces yo voy, por ejemplo, a un navegador por acá. Mira, estoy viendo la página de un cliente a través de la IP pública y actualizo.
¿Por qué está pasando eso? Lo vimos el otro día. Porque está buscando Un archivo que no existe. Sí. Porque si yo veo la carpeta, ese archivo nunca fue creado. No tenemos un index HTML, pero sí lo está llamando. Por eso me dice el error 403, Forbidden Access Denied. Ya, estamos buscando un documento que todavía no está disponible. ¿Vale? Perfecto, súper bien. Ya. Ahora, no me basta solamente haber hecho el sitio virtual, la carpeta física, indicarle qué tipo de archivos que nosotros queremos. Me falta algo más en el servidor, súper importante, que es levantar el servicio que se llama FTP. Porque de otra forma, ¿cómo voy a subir los archivos desde un equipo local hacia allá? ¿Cómo los voy a poder publicar en esa carpeta? ¿Cómo los voy a subir? Necesito el protocolo FTP. Entonces, además de haber levantado un sitio virtual, ¿cierto? Necesito añadir un sitio que se llame FTP. Añadir FTP. ¿Qué añadimos ahí? ¿Cierto? FTP. Ya, le damos a dar un nombre, FTP. FTP, y que apunte a la ruta física. ¿Cuál sería nuestra ruta física? La carpeta raíz donde está el sitio que hemos creado, y no solamente ese sitio sino otros más, la www.rod. Esa es nuestra carpeta física, ¿vale? FTP, www. Después le decimos en los parámetros de configuración, ahí, cuando me cargue me va a decir, por ejemplo, qué usuarios son los que yo quiero que tengan los permisos de lectura-escritura. ¿Ya? Por eso los permisos que yo quiero, los usuarios que quiero que tengan permiso de lectura-escritura. ¿Se acuerdan para qué era eso? ¿Los permisos? Dale el siguiente, dale el siguiente. Porque yo quiero subir archivos. Ah, ya, claro. Y si no tengo los permisos de lectura-escritura, ¿cómo subo los archivos? Necesito subirlos de alguna forma. Entonces voy a repetir el paso anterior. Me dice lo mismo que en el otro ejercicio, todas las IP sin IP asignadas, porque pueden ser por IPv4 o IPv6, y el puerto 21, que es el servicio FTP, sin certificado digital, no SSL, y autenticación. ¿Qué autenticación dejamos? ¿Anónima o básica? Si dejamos anónima, significa que podría cualquier usuario entrar y subir y bajar un archivo. Exacto. Y le digo básica, y me pregunta, ¿permitir a quién? Yo puedo especificar los roles o al usuario. Quiero que un usuario sea el que tenga permiso. Y por ejemplo, le podría decir que el usuario administrator, que en este caso el sistema operativo es el superusuario, podría ser quien lo pueda ejecutar. Administrator, ¿cierto? Administrator. Recuerden que la versión es en inglés, la de AWS. A diferencia de cuando elegimos un usuario en la máquina local, era administrador, porque la versión era en español. ¿Ya? ¿Qué más viene después? Entonces, administrator, lectura y escritura. Perfecto. El usuario tiene que ser especificado de la misma forma como se llama, ¿cierto? Y si quiero poner más de un usuario, coma y el otro usuario, para tener más de uno. Listo. Administrator, Basic, React, Right. En inglés, Administrator. Sí, pues. Yo cuando entraste te decía, Administrator. Listo, estaría sitio virtual, FTP, perfecto. Ahora, en el mismo servidor voy a revisar si el servicio está en ejecución con el comando service, voy a service y vamos a levantar el servicio FTP. En el buscador, ¿cierto? Voy a revisar service y ver que esté FTP corriendo. Y lo vamos a revisar. Services.ms, escríbelo en el ejecutar. ¿Dónde? En el ejecutar, en el servidor abajo, en ejecutar, izquierda para el izquierda. Services, y ahí te llama el servicio de sistema. Y aparece después como Microsoft FTP Service. El servicio Microsoft FTP Service. Y ahí tienes que verificar que esté en ejecución y habilitado. Microsoft FTP Service. Sí. Perfecto. Automático, perfecto. Y ahí me explica. Ahora, lo que vamos a hacer es
conectarnos para subir un archivo, ¿cierto? Subir o publicar un archivo a ese directorio, ¿vale? Entonces, voy a minimizar por acá. Voy a hacerlo desde el cliente Windows, cualquier cliente Windows que yo tenga listo. Ya, nada en especial. Voy a un cliente Windows 10. Ahí está. Entonces, desde un cliente Windows 10 necesito conectarme a través del protocolo FTP al servidor y subir un archivo, ¿vale? Entonces, aprovechando, ¿cierto?, que el otro día hice en este mismo equipo, hice un index. Este index lo voy a subir, pero diferente para que se note que lo estoy, ¿cierto?, publicando en el servidor web. ¿Ya? Un index cualquiera, si quieres lo hace en un blog de notas en el cliente, da lo mismo. Hazlo en el cliente, ya no estamos haciéndolo en el servidor, sino que no, lo vamos a crear en el cliente y del cliente lo vamos a subir, ¿vale? Haz un index HTML si quieres en un blog de notas, como tú quieras. Ahora, hazlo, te recomiendo de la siguiente forma, para que te quede ordenado. En la carpeta raíz del disco C, créate una carpeta que se llame sitio 1, igual que el servidor, y ahí te vas a hacer el index, ¿ya? Como lo tengo acá, para ser ordenado. De hecho, aquí lo vamos a mostrar. En la raíz, ahora, Sí, sitio 1 igual que la remota, y ahí vamos a tener nuestro sitio. Es un HTML sencillo, lo llamé sitio 1 remoto, para diferenciarlo con el otro. El otro se llama sitio 1 local, este sitio 1 remoto. Para saber que está en AWS, ¿vale? Y lo guardo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo subo? ¿Cómo subo este archivo a la máquina de AWS? ¿Cómo lo subiría? ¿Cómo subiría este archivo a la máquina de AWS? Ya tienen los permisos de lectura y escritura, ¿cierto? ¿Cómo lo subirían? Ya tenemos protocolos, ¿cierto?, que es FTP, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? ¿Cómo subiría un archivo al servidor de la nube? La pregunta, ¿cómo lo haríamos? Ya sabes que es protocolo FTP. ¿Qué ocupamos el otro día, por ejemplo? Yo lo puedo hacer con una aplicación, por ejemplo, como FileZilla, ¿cierto? ¿Te acuerdas que FileZilla es un escritorio remoto de forma de conectarse? Acuérdate que es otra cosa. Necesito un programa cliente FTP para poner los datos y subir el archivo, ¿cierto? Cuando lo hicimos en forma local, de hecho aquí tengo la conexión local, era la IP, el nombre del usuario, la clave del puerto 21 y me conecté en forma local. De hecho lo voy a hacer en forma local ya que tengo la máquina abierta, ¿ya? Y el archivo se tiene que llamar index.html. El que vamos a hacer, index.html. Aquí estoy conectado en forma local al servidor local, al de VirtualBox. Aquí estoy en el equipo, en mi PC, y acá está el servidor web de mi máquina VirtualBox. Pero ¿cómo lo hago para la máquina de Amazon? ¿Será igual? ¿La IP pública, el usuario y la clave? No solo de aquí en la página. Sí, vamos a ver si nos podemos conectar y ver qué problema nos da. Recuerden que fue administrator, el usuario que asignamos, administrator, con la clave que usted le dio y la dirección IP pública. En mi caso es la 5486 23516. Ya, y van a ver que nos va a pasar algo. El mío siempre está así con el lado, los luces. Recuerden que el IP pública, ¿ya? Mira, y esto va a pasar cuando quiera conectarme. Mira, ahí está la IP pública de Amazon, el usuario administrator, el puerto 2022 y la clave. Pero cuando quiero conectarme me valida, me dice se está conectando, se conecta y después me bota. Ahora, ¿por qué me bota? Porque en la red está bloqueado el puerto 21. Entonces, si yo lo hago en la casa, va a pasar y va a llegar a conectarse sin ningún problema. Pero aquí no puedo conectarme desde aquí por FTP para subir un archivo en AWS.
Porque por política de seguridad, en la sede, el puerto número 21, que es el protocolo FTP, está en modo bloqueado. Entonces, chuta, ¿qué hago? No lo puedo subir de aquí de la sede. ¿Cuál sería la segunda alternativa? Si no lo puedo hacer de esta forma, lo voy a hacer por consola. Ahora, recuerden que esto no les va, en la casa no les va a pasar, ¿cierto? Porque en su casa no tienen bloqueado el puerto 21, solamente pasa aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, para ello, voy a hacer el mismo procedimiento, pero mira cómo lo voy a hacer. Voy a abrir una terminal mediante línea de comando en Windows, en el cliente donde hice el archivo, y debo ir, mira, a donde dejé el archivo creado. Así que voy a ir a la carpeta raíz, cd espacio slash, ya, cd espacio slash, a hundir hasta ver la carpeta que creé que se llamaba sitio 1, de donde tengo el archivo HTML. Esto está en el PC, ¿cierto? En el PC cliente. ¿Ya? En el PC cliente debo buscarlo. Ahí está la carpeta sitio 1. ¿La puedo encontrar? Revísala. Desde el cliente. Pínchalo si te va a dejar hacerlo. ¿Lo estoy escuchando? Es resolución de pantalla, no te deja. Ah, Por resolución de pantalla no te deja hacerlo. Pero inténtalo, si te va a dejar entrar. Pincha, acá tiene otro Windows 10 acá si quieres. ah, Acá tiene otro Windows 10 si quieres probar. pero tendría que pasarme la carpeta. Ah, pero ahora hago una carpeta en el index. Entonces la idea es esto, tengo que ver la carpeta llamada sitio 1 en el equipo que estoy creando el archivo. ¿Ya? Y luego debo entrar a esa carpeta. Vamos a hacerlo por consola. Ahí. Entonces entré a sitio 1 y ahí estoy viendo el archivo index.html. Este es mi archivo. Ve si puedes navegar por la línea de comando, por el CMD. Primero. ¿Fuiste ahí, Pablo? Sí, aquí se me da. Ah, perfecto. Era resolución de pantalla, sí. Ya. Entonces, ¿cómo lo hago ahora? Mira, te fijas que yo aquí hice el archivo, de hecho está aquí, lo puedo comprobar, ahí está, mira, disco local, disco C, sitio 1, ahí está el archivo index, ya, que modificamos un segundo atrás. Pero debo ir a verlo por línea de comando, ¿cierto? Entrar, ir a la carpeta, sitio 1 y ahí está el archivo index que quiero subir. De hecho aparece cuando fue creado, dice el 2 de mayo del 2023 a las 2:09. Ya. Y para conectarme, o para subirlo, debo primero conectarme al servidor FTP. Ya recuerden que por el puerto 21 estaba bloqueado por la aplicación, entonces voy a tener que hacerlo por línea de comando. Esto lo hacemos solamente porque está bloqueado el puerto. En la casa lo hacen con FileZilla, ¿vale? ¿Sí? Ahí está. Tienes que meterte por la línea de comando hasta buscar tu directorio. Mira. Línea de comando, cd espacio slash para ir a la carpeta raíz. ¿Sí? Y ahí debería tener sitio 1. Es para irte a la carpeta raíz del disco C. Sí, pero la carpeta raíz del disco C, la carpeta inicial. Tienes que buscar tu carpeta. ¿Cómo le creaste? Sitio 1, ya, busca. Y después entras en esa carpeta. Primero la ubiqué, ¿cierto? Sí. Y luego, como la estoy viendo ahí, le digo cd sitio 1. Y ahí voy a entrar a la carpeta. Ahí está, estoy dentro de la carpeta. Ya. Y después hundir para ver qué hay adentro. Y de hecho tengo el archivo index que quería hacer un rato atrás. Sí, está. El index. Ahora este index yo quiero subirlo al servidor. Recuerden que por la aplicación no pude, por bloqueo de puerto 21, aquí en la sede. En el mundo real, en otro lado no pasa, ¿cierto? Y le digo FTP, pasar una conexión FTP, le digo FTP y la IP pública del servidor al cual te quieres conectar. Sería FTP, en mi caso sería 54.86.235
.16. Recuerda, es la IP pública. Entonces comando FTP, estoy ubicado en la misma ruta, y la IP pública de la máquina de AWS. FTP y la IP pública. Y ahí le digo Enter y me va a pedir validarme. Me dice ingrese el usuario que tiene los permisos para subir por FTP, que sería Administrator. El Administrator, al que yo les di hace un momento atrás, el Administrator, y me va a pedir la clave de su usuario. Y ahí me dice User Login In, por lo tanto estoy dentro del servidor. Dentro del servidor. Entonces, FTP y la IP del servidor, luego el usuario me pide y luego la clave. Yo era Administrator, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí estoy, me conecté y me dice User Login In, estoy dentro del servidor FTP. Y ahora lo que quiero hacer es mandar este archivo, ese archivo ¿a dónde? A la carpeta sitio 1 del servidor. Me salió conexión cerrada por el código remoto. Ya, ¿levantaste el servicio FTP? Sí. ¿Está verificado en tu servidor de AWS? Sí. Entonces, vamos a revisar la IP y todo eso. El cortafuego está abajo también. Cortafuego, revisa el cortafuego. Y cuando estoy, ¿cierto?, logueado o dentro del servidor FTP desde un cliente local, le digo voy a enviarle el archivo. Le envío el archivo. Y para enviar el documento o archivo se hace con el comando put y luego el nombre del archivo. ¿Ya? No, el index HTML, no la carpeta, el archivo. Yo quiero mandarle, dije, ese archivo. Ese. Entonces put index.html. Ahora que el Sí. Put index HTML. El comando put te envía archivos a un servidor. Y si yo quisiera bajar un archivo del servidor, el comando es get y el nombre del archivo. En este caso, recuerden que está aquí en la máquina del archivo, le digo put index HTML. Y ahí me dice que se envió el documento, dice, ahora sí. ¿cierto? Se envió el documento de 41 bytes en 0.31 segundos. Le envié el index. ¿Vale? Se lo envié. Y mira lo que pasa ahora. Y escribir la contraseña, creo que escribir la contraseña manual, ¿cierto? Claro. Le envían el archivo y vamos a probar si ese archivo se ve. Vamos a revisarlo. Entonces, ¿dónde debería estar ese archivo? Debería estar alojado en la carpeta. Ahí está. En la carpeta sitio 1, pero del servidor. Y ahora que estoy dentro, profe, que ahora dice lo de FTP. Tienes que subir el archivo. ¿Era con? Put, comando put. Y el nombre del archivo. PUT. Put. Y el nombre del archivo que quieras subir. No, y index HTML. El archivo, no la carpeta. Claro. Tiene que estar en la misma ruta donde está el archivo, ¿cierto? Bueno. Era. Oye, no se ve. Y te das cuenta después que el archivo va a aparecer, ¿cierto?, en el servidor. Entonces ahora era. Se ve.
Se va poniendo el día de subir. Y subí el archivo. Recuerda que lo hice local, lo subí al servidor y mira. Ahí está. Entonces ahí lo pude publicar. Entonces de esa forma ya tengo la posibilidad de tener los dos sitios, uno en Amazon, en un servidor Windows Server de Amazon, y el otro en forma local. Ahí aparece. Yo creo que me quería crear ahora la página del sitio remoto Y subirla, claro, subirla. y subirla. Por Amazon, pues ya lo otro ya por aquí no sé cómo hacerlo. Eso es lo que me trasce. Qué raro, entro y no encontramos. Es que de esta es la carpeta raíz, no se mandó al sitio 1, mira. Tú del sitio 1 local lo mandaste, por eso. Yo te voy a mostrar que va a estar. Puse la carpeta en el disco local C, ahí. Y si hay una carpeta sitio 1 y en este sitio 1 está la Linux simplemente. Entonces tú tienes que ir ahí, a sitio 1, sitio 1 después. Y ahí lo envías. ¿Cuándo fue? ¿Sí? Entonces, ahí yo lo subo. Cuando entro a la carpeta sitio 1, yo estoy conectado en el servidor, ahí le digo put index.html. Y ahí se envió. Y eso va a estar publicado en el servidor.